¿Qué pasa afuera? Hay que evacuar el avión. Mantengan la calma. Sabía que con los dos motores ardiendo la cosa no podía salir bien. 157 pasajeros se apresuran para salir de un 737 en llamas. ¡Vamos, vamos! Fue como una bomba. En la lucha por encontrar respuestas, hasta las partes más pequeñas son objeto de un intenso escrutinio. Este análisis tiene un resultado sorprendente. ¿Dónde está? Fue un paso enorme en la investigación. El fallo que condenó al vuelo 120 de China Airlines pone en peligro cada día la vida de miles de pasajeros. No pensamos que hubiera ningún peligro, pero lo hubo. Mayday, catástrofes aéreas. Detalle letal. El vuelo 120 de China Airlines está a punto de aterrizar. Señoras y señores, estamos a punto de iniciar el descenso hacia el aeropuerto de Naha, en Okinawa. Por favor, sigan las indicaciones de los auxiliares de vuelo para prepararse para el aterrizaje. El comandante es Yu Chien-ku, de 47 años. ¿Qué tiempo hace? Cielo despejado, viento a 15 kilómetros por hora. El copiloto, Sen Ta-wei, tiene 26 años. Los pilotos cuentan con más de 8.500 horas de vuelo entre los dos. ¿Vamos allá? Sí. El aterrizaje de este 737 debería ser algo rutinario. Los 737 son seguramente los aviones más populares del mundo. Casi todos los pilotos vuelan con ellos al comienzo de su trayectoria profesional. Es un avión de corto alcance. El vuelo 120 realiza un trayecto de 1 hora entre Taiwán y Okinawa, una isla al sur de Japón. Hay 157 pasajeros y 8 tripulantes a bordo. Levante la bandeja y abroches el cinturón. Jim Caruso es médico y trabaja para la Marina estadounidense desplegada en Okinawa. Él y su familia están en el tramo final de su largo viaje de regreso a casa tras las vacaciones. Volvía con mi familia desde Brisbane, Australia. Estuvimos unos 13 o 14 días de vacaciones y esperábamos llegar a casa para comer. Vivir en Okinawa les permitió a los Caruso visitar muchos lugares de Asia. Fuimos a China, Hong Kong, Japón, Corea. Aprovechamos nuestra ubicación para recorrer la zona. El aeropuerto de Naha se encuentra en el extremo sur de Okinawa, en la costa del mar de China Oriental. Los pilotos reconfiguran el avión para disminuir la velocidad y comenzar la aproximación. Pon los flaps a 25. Flaps a 25. Despliegan los flaps del extremo posterior de las alas y los slats de la parte delantera. Estos dispositivos ayudan a que el avión se sostenga en el aire a poca velocidad. Cuando empezamos a configurar el avión, configuramos los flaps y slats que se levantan de las alas para darle al aparato más altura y permitirle volar más despacio. Obviamente, el aterrizaje es la parte más complicada del vuelo. Queda menos de 1 minuto de la pista. Cariño, ya no te puedes mover de tu asiento. Todo el mundo estaba deseando aterrizar, salir del avión y volver a la rutina. 30, 20, 10. Es un aterrizaje de manual. Flaps arriba. Después de aterrizar piensas que ya no hay peligro alguno. El rodaje suele ser algo rutinario. Lista de verificación tras aterrizaje. Aerofrenos. Lo único que les queda a los pilotos de China Airlines es aparcar el avión. Niveles de arranque del motor. Apagando. Con el motor ya apagado, por fin pueden relajarse.
Es un alivio para los pilotos. Ya no están en peligro. Una catástrofe después de aparcar es casi imposible. Cinturones. Señal apagada. El mayor reto al que te enfrentas a esas alturas del viaje es conseguir encontrar tu equipaje de mano. Nadie se espera que algo vaya a salir mal, sobre todo cuando los motores ya están apagados. Pero una pasajera ve que algo no anda bien. Mi mujer estaba junto a una señora que miró el motor derecho y empezó a gritar. ¿Qué pasa? Salía humo de ese motor. Fue la primera señal de que algo no iba bien. ¿Qué pasa afuera? Anticongelante apagado. Interruptores apagados. Los pilotos están terminando la lista de verificación. Transpondedor de gas. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Cuando pensaban que estaban parados de forma segura, Cabina, aquí control, fuego en motor 2. una llamada de radio les alerta de un peligro inminente. El avión está ardiendo. Atención, tripulación a bordo. Atención, tripulación a bordo. Llamar a los auxiliares de vuelo en ese punto suele significar que se debe realizar una evacuación de emergencia. Dynasty 120, hemos avisado a los bomberos, manténgase a la espera. Hay fuego en una rueda. Tripulación de cabina, prepárense para la evacuación. Prepárense para la evacuación. Mantengan la calma. Hay que evacuar el avión. Mantengan la calma. El pánico empieza a apoderarse de los pasajeros. Fuera, el fuego empeora. El motor del otro lado también empezó a arder. Ambos motores estaban en llamas. En ese momento la gente entró en pánico. Mantengan la calma. No empujen. En ese momento no tenía ni idea de lo que iba a pasar, pero sabía que con los dos motores ardiendo la cosa no podía salir bien. Freno de estacionamiento, aerofrenos. Los pilotos saben que deben sacar a los pasajeros del avión antes de que las llamas lleguen a los depósitos de combustible. Pero aún no pueden abrir las puertas. Señal de fuego en motor apagada. Deben seguir la lista de verificación en caso de evacuación. Lo ideal es que los pilotos cojan la lista, la lean y hagan lo que hay que hacer. No que se pregunten qué paso viene después, porque la secuencia es muy importante. Tirar y rotar. Mantengan la calma. No cojan ni su equipaje ni ninguna de sus pertenencias. Los segundos parecen horas y la crisis empeora. Por fin los pilotos pueden abrir las puertas. Evacúen ya, evacúen. No empujen, no empujen. No se paren. Pero los 157 pasajeros tardarán bastante en salir del avión. George Ishizaki ve el desastre desde el interior de la terminal. Justo tenía la cámara a mano y pensé, madre mía, ¿pero qué pasa? Sigan avanzando. El fuego es cada vez más intenso. El tiempo se agota. ¡Vamos, vamos! Estábamos lejos de cualquiera de las salidas porque las salidas sobre las alas estaban inservibles. Por eso mi obsesión era que las niñas avanzaran para poder salir del avión. Seguid avanzando, ¿vale? Jim Caruso se queda atrás para ayudar a otros pasajeros a salir del avión en llamas. Recuerdo que no lo dudé, aunque debió de ser difícil tomar esa decisión, ya que mis hijas estaban delante. No empujen. Sigan avanzando. La columna de humo empezó a crecer cada vez más y de repente todo ocurrió muy deprisa.
Jim Caruso se ha alejado de su familia. El calor y el humo son cada vez más insoportables. Oye gritos de ayuda. La mujer que estaba detrás de mí señaló el compartimento superior. Por un momento temí que eso significara que las llamas estaban empezando a entrar. Miré hacia arriba y vi 2 muletas. Todos se deslizaban por el tobogán de emergencia y cuando llegaban al suelo salían corriendo. Cuando el humo y el fuego aumentaron, la temperatura en la cabina empezó a ser insoportable. Recuerdo que algunas ventanas se rompieron por el calor. Por fin logran llegar a la salida. El avión lleva ya casi 3 minutos ardiendo. Podría explotar en cualquier momento. Comandante, todos los pasajeros han salido. Solo quedáis vosotros. Hay que salir de aquí. Normalmente, el comandante se queda hasta que no queda nadie y debe comprobar que el avión está vacío. Los pilotos han antepuesto la seguridad de los pasajeros a la suya, y puede que ya sea demasiado tarde para ellos. Tenemos que salir por la ventana. Tú primero. Voy. Todas las cabinas de mando de los 737 están equipadas con una cuerda de emergencia diseñada para ayudar a los pilotos a salir por una ventana lateral, pero no es nada fácil. Salir del avión es más difícil de lo que parece, ya que es una ventana relativamente pequeña, y bajar por la cuerda tiene sus riesgos. De repente, ¡ay, Dios! Oímos una explosión enorme. Nunca había sentido algo así. Sentimos cómo se movió el suelo. los pasajeros corren para ponerse a salvo mientras la violenta explosión envuelve en llamas el avión del que acaban de escapar. Se desconoce la suerte que han corrido los pilotos. Recuerdo que cuando miré atrás tras la primera explosión vi a alguien de la tripulación saliendo de la cabina de mando. La fuerza de la explosión derriba al copiloto. Cayó al suelo desde la altura de la cabina de mando. Increíblemente, el copiloto logra levantarse y huir de las llamas. El comandante le sigue. Menos mal que salió, porque las llamas se tragaron el avión. Más explosiones sacuden el avión. El fuselaje se derritió, la mitad trasera acabó cayendo al suelo. Por fin llegan los bomberos. En ese momento ya habíamos salido todos del avión y nos fuimos reuniendo en la terminal. Fue un gran alivio reunirme con mi mujer y mis hijas. No podíamos dejar de mirar el avión totalmente asombrados. Un incendio en un avión puede convertirse en algo mortal en cuestión de segundos. Increíblemente, en el vuelo 120, las 165 personas a bordo lograron salir ilesas. Nunca había oído hablar de ninguna evacuación en la que nadie saliera herido. Que toda esa gente saliera ilesa del avión en tan poco tiempo y en una situación tan crítica fue milagroso. Si hay una próxima vez, puede que los pasajeros no tengan tanta suerte. La presión para averiguar qué falló recae en un equipo internacional de investigadores de accidentes aéreos. Venga, pongámonos manos a la obra. Deben explicar por qué un avión que aterrizó de forma segura y ya había apagado sus motores comenzó a arder de repente. No teníamos ni idea de lo que había pasado. Intentamos averiguarlo gracias a los restos que aún seguían en la pista. Normalmente los incendios se producen en pleno vuelo, a veces durante el rodaje, pero muy pocas veces después de que ya se hayan apagado los motores. El mayor reto para los investigadores era que el fuego había destrozado casi todas las pruebas.
hay más de 5.000 Boeing 737 en servicio en todo el mundo. Un 737 despega y aterriza en el mundo cada 3 o 4 segundos. Si el avión tenía algún fallo de diseño que pudiera provocar un incendio incontrolable, incontables pasajeros podrían estar en peligro. Sabíamos que el 737 era uno de los aviones más populares del mundo, por lo que tras este accidente había que descubrir qué había pasado lo antes posible. La búsqueda de las cajas negras del vuelo 120 comienza inmediatamente. Uno de nuestros objetivos era encontrar la grabadora de voz de la cabina de mando y el registrador de datos de vuelo, porque muchas veces nos indican qué ha pasado. Pero los investigadores saben que con ese incendio tan intenso es probable que los datos de las cajas negras se hayan perdido. Necesitan otras pistas. Los buenos investigadores no confían solo en las grabadoras de voz de cabina y en los registradores de datos de vuelo. Por eso acudimos a los testigos para que nos contaran su versión de lo que había pasado. Rodamos por la pista hacia el lugar que teníamos reservado para aparcar. Cuando aparcamos, apagamos los motores y un rato después escuchamos que el avión estaba ardiendo. Necesitábamos saber qué tipo de incendio era, cuál era su origen y qué combustible lo habría provocado. Esas eran las preguntas que debíamos contestar lo antes posible. Llamé por radio al controlador y le dije que había fuego en una rueda. Los investigadores saben que hay muchas posibles causas por las que una rueda podría haber ardido en el vuelo 120. Un neumático desinflado podría provocar que el caucho se prendiese. Unas pastillas de freno recalentadas podrían prender fuego al líquido hidráulico. En la zona del tren de aterrizaje de un avión hay muchos cables hidráulicos que van hacia las ruedas y hacia partes similares, y el líquido hidráulico es muy inflamable. Si hubiera habido una fuga hidráulica y esta hubiera caído, por ejemplo, sobre un freno recalentado, eso podría ser una explicación. ¿Qué es eso? Hay fuego en una rueda. Si los pilotos tienen razón y fue en una rueda donde comenzó el incendio, los investigadores deberían ser capaces de encontrar alguna prueba de eso. Examinan la parte derecha del compartimento de las ruedas y del tren de aterrizaje. Allí encuentran restos carbonizados, pero nada que indique que fue ahí donde comenzó el fuego. Tras examinar de cerca esa parte del aparato, estábamos casi seguros de que la causa no era un incendio en una rueda. El foco del incendio parecía estar un poco más delante y más a la derecha de la zona de las ruedas. Parece que los pilotos se equivocaron al indicar dónde se había originado el fuego. Su origen seguía siendo un misterio. Resolver ese misterio podría no ser tan difícil, ya que los investigadores acaban de recuperar las cajas negras. El equipo japonés recuperó las 2 cajas negras. Comencemos a trabajar en el registrador de datos de vuelo. En los 737 modernos, el registrador de datos de vuelo contiene miles de parámetros y bits de datos que se almacenan en el propio dispositivo. Tardarán bastante en descargar y verificar todos los datos. Mientras tanto, los restos carbonizados del avión siguen siendo todo un reto para los investigadores. Con todos los daños provocados por el calor, es casi imposible saber dónde empezó el fuego. Están casi seguros de que el incendio comenzó en la parte derecha del avión, como así lo confirman los testigos. ¿Pero dónde exactamente? Espera un segundo. Unos cables quemados aportan una pista prometedora. ¿Qué te parece? ¿Podría haber sido un fuego eléctrico lo que destrozó el aparato? Los fallos eléctricos graves son poco comunes, pero sí han ocurrido alguna vez. En 1998, la cabina de mando del vuelo 111 de Swissair comenzó a llenarse de humo poco después del despegue. Los pilotos intentaron realizar un aterrizaje de emergencia en Halifax, Canadá, pero no lo consiguieron. Su avión desapareció en el Océano Atlántico. Fallecieron las 229 personas a bordo. Los investigadores concluyeron que lo más probable es que un fallo eléctrico en el sistema de entretenimiento inició el fuego que acabó con el avión. Veamos qué tenemos aquí. Si el fuego a bordo del vuelo 120 lo causó un cable defectuoso, los investigadores quizá puedan confirmarlo.
Han descargado con éxito lo captado en el registrador de datos de vuelo. Cualquier problema o fallo en cualquier sistema del avión debería aparecer en los datos. Ahí se registran casi todos los sistemas del aparato y su estado. Miramos por encima las cientos de posibilidades eléctricas, pero no encontramos nada. No fue un fallo eléctrico. El análisis no aporta resultados. En ese momento descartamos el incendio en una de las ruedas y el fallo eléctrico. Los investigadores centran su atención en el motor derecho del avión. Durante el vuelo, los motores CFM56 generan unas temperaturas internas de más de 1000 grados centígrados, más temperatura que la lava fundida. ¿Podría un fuego en el motor haber provocado ese infierno? Obviamente analizamos los motores muy detenidamente. El derecho sobre todo porque había sufrido más daños. Era fácil mirar dentro del motor y ver su núcleo, que es donde se suelen producir la mayoría de daños en un motor. Pero no encontramos nada raro. El motor había sufrido daños externos pero no internos, así que descartamos esa posibilidad. ¿Qué pudo haber incendiado todo un avión? La investigación ha llegado a un punto muerto. La causa del catastrófico incendio sigue siendo un misterio y mientras tanto, miles de 737 siguen surcando los cielos todos los días. Los investigadores están sometidos cada vez a más presión para encontrar respuestas. Sabíamos que teníamos que darnos prisa. El vídeo que captó la rápida destrucción del vuelo 120 de China Airlines podría aportarles a los investigadores pistas sobre qué inició el incendio. Las imágenes muestran lo rápido que las llamas se extendieron por todo el avión. Pero a los investigadores les falta la prueba más importante. El vídeo no ha captado el momento crítico en el que comenzó el incendio. Gracias a las imágenes, solo pudimos saber que había fuego y dónde estaba ese incendio. Parecía que había algo que lo estaba alimentando, pero no sabíamos ni el qué ni por qué. Los investigadores amplían la búsqueda de pruebas. ¿Qué viste? El esfuerzo se ve recompensado cuando un trabajador en tierra aporta un detalle vital. Un trabajador que estaba en la parte derecha dijo que vio perfectamente cómo un líquido recorría la punta del ala derecha antes de que se iniciara el incendio. Gracias. Un líquido en esa parte del ala solo puede ser combustible. Un 737 tiene una capacidad de 16.600 litros de combustible. La mayoría se encuentra dentro de depósitos en las dos enormes alas del aparato. Descubrir que había habido una fuga de combustible fue un gran paso, un paso enorme en la investigación. Ahora necesitábamos saber por qué se produjo. Sabemos que había una fuga de combustible, pero ¿de dónde? ¿De un conducto? Encontrar pruebas definitivas entre los restos carbonizados del sistema de combustible del avión no iba a ser fácil. El Boeing 737-800 cuenta con bombas de alta presión dentro de las alas que aportan 750 litros de combustible a la hora a los motores. Todo ese combustible fluye por tuberías flexibles. ¿Podría una de esas tuberías ser la culpable? Las tuberías de combustible son, en cierto sentido, las partes más vulnerables del sistema de combustible. Se doblan y a veces pueden llegar a romperse o perforarse con algo. Por eso intentamos rastrear todo el sistema de combustible del aparato. Es otro callejón sin salida. No fueron las tuberías de combustible. Ninguna de las tuberías estaba rota.
El fuego causó muchos daños, pero las tuberías de combustible que examinamos parecían intactas y operativas. Los investigadores siguen sin poder explicar el incendio. Saben que la fuga de combustible fue suficiente para avivar las llamas, pero no saben dónde se produjo. Cuando descartamos que el problema fuera de las tuberías de combustible, casi lo único que podía pasar en esa parte era una fuga en el depósito de combustible. Los depósitos de combustible del avión están hechos de una aleación de aluminio y diseñados para resistir la dureza de los vuelos durante años. No deberían romperse o fracturarse. Examinarlos entraña uno de los retos más difíciles hasta el momento. Esperan que una herramienta llamada boroscopio les ayude. Es una pequeña cámara que puede introducirse en espacios muy reducidos. Así lograrán unas imágenes únicas del interior del depósito de combustible situado dentro del ala derecha. Lo que descubren cambia por completo el curso de la investigación. Vaya, mirad eso. De repente vimos con total claridad un perno que sobresalía del depósito de combustible. Es un misterio de dónde había salido ese perno, pero había perforado el depósito derecho en el que el trabajador en tierra vio el líquido fluyendo. Es difícil describir lo importante que fue ese descubrimiento. Fue el centro de la investigación. Ya sabíamos qué había pasado. Durante el resto de la investigación intentamos descubrir por qué. Un depósito de combustible perforado fue la causa de uno de los accidentes aéreos más tristemente famosos de la historia. El supersónico Concorde de Air France estalló en llamas al despegar tras pasar por encima de una pieza de metal que estaba en la pista. ¿Podría algo similar haber provocado la destrucción total del vuelo 120 de China Airlines? Tenemos que cortar el ala. Los investigadores necesitan echar un vistazo más de cerca al misterioso perno que ha causado un agujero en el depósito de combustible. El investigador jefe dijo, sí, es hora de cortar el ala. Vale, lo tenemos. Ahora deben averiguar de dónde procede ese perno. Para eso analizan los diagramas de la estructura de las alas del 737. Volvimos a analizar los esquemas y los informes de mantenimiento para intentar averiguar de dónde procedía exactamente. Pronto obtienen una respuesta. La retención. El dispositivo de retención forma parte del mecanismo de los slats en la parte delantera del ala. Pon los flaps a 25. Flaps a 25. Los pilotos despliegan los flaps y slats durante cada aterrizaje y despegue. El mecanismo de retención está fijado al final de una barra que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Ese dispositivo evita que los slats se muevan más de la cuenta. El mecanismo de retención existe para evitar que se desplieguen al máximo. Si no existiera, no habría ninguna forma de retener los slats del avión. Los investigadores han identificado la pieza que perforó el depósito de combustible. Saben que no es de otro avión, como en el caso del desastre del Concorde. Pero hay muchas otras preguntas que necesitan una respuesta urgente. Teníamos la pieza que había perforado el depósito. El siguiente paso era intentar averiguar por qué había pasado algo así. Los investigadores estudian varios documentos para saber más acerca del funcionamiento del mecanismo de retención del Boeing 737. Lo que descubren es sorprendente. Ya ha pasado. Ha pasado más de una vez. Ese dispositivo ya se había soltado en 2 ocasiones y había provocado pequeñas fugas de combustible.
pero esta era la primera vez que causaba un fuego tan destructivo. En las 2 ocasiones previas, piezas del mecanismo de retención habían perforado un depósito, igual que en el vuelo 120. Obviamente, sabían que era un problema. Boeing estaba tan preocupado por ese problema que había emitido una orden de trabajo especial para asegurar los mecanismos de retención de todos los 737 del mundo. La solución que ofreció Boeing fue que convenía quitar las tuercas de ese dispositivo en particular, colocar algún tipo de material más duro y volver a instalar las tuercas para que así estuvieran más sujetas. ¿Y si eso nunca se llegó a hacer? Los investigadores revisan las órdenes de trabajo de Boeing. Si el avión que se quemó en Okinawa nunca se reparó, eso podría explicar el accidente. Intentamos averiguar cuándo fue la última vez que alguien tocó ese dispositivo. Pero según los informes, se había revisado correctamente hacía poco tiempo. Descubrimos que ese dispositivo en particular, el retenedor, fue manipulado tan solo 2 semanas antes del accidente. No tiene sentido. Los investigadores ven que la tuerca sigue fijada al mecanismo. Parece que la orden de trabajo emitida fue llevada a cabo. ¿Qué pudo fallar? Ese era el misterio que queríamos descubrir. Examinan el mecanismo de retención del vuelo 120 y comprueban todos sus componentes. Por fin, descubren algo. Decidimos comprobar todas las piezas y vimos que faltaba una arandela. ¿Dónde está? Se supone que debería haber una arandela justo detrás de la tuerca. ¿Podría la arandela que faltaba haber jugado un papel crucial en el accidente? Parece poco probable, pero los investigadores no pueden descartar esa posibilidad. Tienen que encontrar la arandela. Al principio pensamos que la arandela se habría caído dentro del depósito de combustible, pero no fue así. Examinamos detenidamente el resto del ala y encontramos esa arandela en la parte delantera del ala. Estaba suelta. Es esta. Al recuperar la pieza que falta surge una nueva pregunta. La tuerca estaba bien sujeta, pero le faltaba la arandela. ¿Cómo pudo la arandela soltarse del perno, pero la tuerca no? Si la tuerca seguía en el perno, ¿por qué se soltó una pieza intermedia? Parece algo improbable, pero ha sucedido. La investigación acerca del incendio del vuelo 120 se traslada a Taiwán y a las oficinas centrales de China Airlines. Los investigadores esperan arrojar algo de luz sobre la misteriosa arandela. Gracias por su tiempo. Fuimos a las oficinas de China Airlines para que nos enseñaran cómo llevaban a cabo la labor de mantenimiento. ¿Podría mostrarme cómo repararon los mecanismos de retención? Los informes de mantenimiento no siempre cuentan toda la verdad. Te cuentan que según determinada persona un procedimiento de mantenimiento se ha llevado a cabo correctamente. Pero para conocer toda la verdad es mejor ver cómo se realiza. Un mecánico demuestra cómo se repararon los mecanismos de retención. No podréis ver ni la mitad de lo que hago. El mantenimiento de este mecanismo en concreto es un tanto complicado, porque el mecánico apenas ve lo que está haciendo. Tiene que trabajar sobre todo con las manos. Tiene que tocar el aparato. Y tras poner el pegamento, ponemos el perno en su sitio. Imaginad que estáis debajo del ala y no veis el mecanismo.
Perdón, se me ha caído. No os preocupéis, es fácil ponerlo otra vez. Esta demostración les abre los ojos. Y así se hace. Gracias. Nos habéis sido de gran ayuda. No les es fácil poder confirmar que han acabado su trabajo y que todo está en orden. Los informes muestran que la reparación sugerida por Boeing fue la única vez en la que los mecánicos arreglaron el mecanismo de retención en toda la historia del avión carbonizado. Solo hay una posible explicación de por qué se soltó la arandela encontrada en Okinawa. Fue durante el mantenimiento que se llevó a cabo en Taiwán. Se le pudo caer al mecánico de las manos mientras intentaba colocarla. Pudo estar pegada a la tuerca hasta que se cayó justo antes de que las pegaran. Pudieron pasar muchas cosas, pero la conclusión es que la arandela no estaba. Aunque ya imaginan lo que pasó con la arandela, los investigadores siguen teniendo muchas preguntas. El mecanismo de retención tenía una tuerca bien sujeta pegada a su vez al perno. ¿Cómo pudo soltarse? ¿Cómo pudo esta pieza iniciar un incendio que acabó con un avión de $70 millones? Vale, vamos a probarlo sin la arandela. Los investigadores experimentan con el mecanismo sospechoso para ver cómo funciona sin la arandela. El diseño de ese dispositivo hace que cada elemento juegue un papel muy específico. Cada pieza que falte supone un problema importante. El resultado es sorprendente. La pequeña arandela es lo único que impide que el perno se suelte. Sin la arandela, se cae. Descubrimos que la tuerca y el perno eran más pequeños que el resto del dispositivo, por lo que la arandela era una pieza fundamental. Este es un mecanismo de retención intacto. Si le quitas la tuerca, le quitas la arandela y luego le vuelves a poner la tuerca, como hicieron en Taiwán, como veis, el dispositivo no sirve de nada. Se cae a la primera de cambio. Por fin han descubierto por qué el mecanismo de retención se soltó de la barra. Averiguar cómo pudo perforar el depósito de combustible es ya la última pieza del puzzle. Los investigadores creen que el diseño de los slats tiene la respuesta. Cuando los ingenieros diseñan estos aviones, tienen en cuenta que se puede utilizar el máximo espacio posible y para el diseño de los slats delanteros crearon un espacio interno. Este espacio hueco dentro del ala es el que permite que la barra se mueva. Es un espacio que se adentra en el depósito de combustible y permite que el dispositivo que despliega y cierra los slats pueda moverse hacia afuera y hacia adentro. Este espacio dentro del slat es estrecho, tan solo cabe la barra. Un objeto de metal extraño ocuparía todo el espacio, y eso podría desencadenar un accidente. Eso haría que todo el mecanismo quedara inoperativo y que fuera peligroso. Vuelo 120 de China Airlines, 157 pasajeros, 8 tripulantes. Los investigadores creen que por fin comprenden la secuencia de acontecimientos que provocaron el devastador incendio en Okinawa. Todo comenzó semanas antes del accidente, cuando no se reparó bien un elemento crítico. Una simple arandela que no esté en su sitio
puede hacer que el mecanismo de retención se convierta en un peligro oculto, ya que con el tiempo, un perno se puede soltar. Las arandelas no suelen mantener elementos juntos, pero esta sí debido a su diseño. Seis semanas después de la mala reparación, Por favor, sigan las indicaciones de los auxiliares de vuelo para prepararse para el aterrizaje. un aterrizaje rutinario en Okinawa obliga a los pilotos a desplegar los flaps y los slats como siempre. Dentro del espacio de los slats del ala derecha, el perno de retención apenas se sujeta. El impacto al tocar tierra es suficiente para que el mecanismo se acabe soltando. Flaps arriba. Los pilotos que no son conscientes de la situación pronto repliegan los flaps y slats. El potente sistema hidráulico del avión mueve la barra de los slats hacia el espacio en el que debe estar, pero el perno de retención se interpone en su camino. La barra lo empuja hasta el fondo del espacio, haciendo que perfore el depósito de combustible del ala derecha. Un agujero en el depósito de combustible fue el causante de la fuga. El avión aún tenía miles de litros de combustible. Mientras el avión está rodando, los potentes gases del motor dispersan el combustible que comienza a salir. No puede entrar en contacto ni con los frenos ni con el tubo de escape. Lista de verificación tras aterrizaje. Pero cuando los pilotos aparcan y apagan los motores, la situación se vuelve inmediatamente mucho más peligrosa. Niveles de arranque del motor. Apagando. El combustible empieza a entrar en contacto con el candente tubo de escape. ¿Qué pasa afuera? El combustible prende tras el contacto. La velocidad con la que se propagó el incendio fue increíble. Obviamente el combustible arde enseguida. Parecía una bomba. Mantengan la calma. Gracias a la profesionalidad de la tripulación logran evacuar a 157 pasajeros del avión en tan solo 1 minuto y 42 segundos. Los investigadores llegan a una inquietante conclusión tras el incendio en el aeropuerto de Naha. La reparación que se mandó hacer fue la causante del incendio. Fue bastante irónico. El mantenimiento que se llevó a cabo en Taiwán se supone que se hizo para evitar un accidente, pero en realidad ese procedimiento tuvo mucho que ver con este accidente en concreto. La reparación tuvo consecuencias no deseadas. Intentamos arreglar un problema, pero no pensamos que cada vez que se manipula un elemento para repararlo, se corre un riesgo. Y ese fue el fallo. Tras el infierno ocurrido en el aeropuerto de Naha, las autoridades aéreas de todo el mundo ordenan inspeccionar toda la flota de 737. Solo en Estados Unidos se encontraron 21 aviones con el mismo fallo. Todos corrían el riesgo de provocar otro abrasador incendio. Boeing toma cartas en el asunto inmediatamente, rediseña el mecanismo de retención y se asegura de que la parte mejorada se instale en todos sus aviones. Boeing realizó los cambios necesarios para garantizar que el accidente no se volviera a producir. Se tardó un tiempo en resolver el caso, como suele suceder, pero hicieron lo que tuvieron que hacer.